Buenos días, don Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez, y buenos días al país. Yo tengo, no voy a hablar de comentario, porque no voy a decir que voy a hacer un comentario a profundidad, pero voy a decir lo siguiente sobre lo del presidente en el día de ayer, solamente brevísimo, en 2 palabras. Ese cambio que hizo el presidente en el día de ayer procura elevar la imagen de una institución, número 1, más que el tema de las reformas propuestas, porque todos son de carácter administrativo. Lo que me preocupa es que el presidente se involucra, él directamente, en tratando de mejorar la imagen de una institución que por demás arrastra su propia imagen, en una situación que uno no le ve solución ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo, independientemente de las buenas intenciones. Eso es como te agarrar a una señora con respeto de los envejecientes de 90 años y colocarle un labial rojo púrpura en la boca. El éxito del general Ten, si hubiese estado dirigiendo la policía en la situación normal, yo creo que estaría garantizado. El problema de la policía no es hacia afuera. El problema de la policía es hacia adentro. Y es que se tomaron una serie de medidas administrativas que cortaron derechos adquiridos, para yo no decir privilegios, a la alta oficialidad de la policía y a la oficialidad media de la policía. Un coronel que probablemente tuviera un salario de 20,000 o 25,000 pesos, tenía un especialismo de 50. Si tú le quitas el especialismo y no le buscas una alternativa, tú estás mandando a ese coronel a la calle a tomar riesgo, a pasar dificultad, porque tú entiendes que los 50,000 pesos que le daba no era una compensación salarial, sino un privilegio. Entonces, esa distorsión que tenía la policía, o que tiene la policía, que convirtió esa necesidad de un incremento salarial en función de los famosos especialismos, lamentablemente este gobierno lo eliminó en función de la transparencia. Y obviamente que el problema que va a tener TEN ahora no es con la delincuencia hacia afuera. El problema que tiene TEN y que tuvo Edward es con esa oficialidad, que confundimos los derechos que ellos tenían desde que entraron como conscriptos unos y como académicos otros. Esos derechos que tenían, nosotros en esa jornada moralizadora de las instituciones públicas, la convertimos en privilegios y no le pusimos alternativa. Cosa veré de Sancho. Miren, presidente Danilo Medina en el día de ayer salió a la calle, un discurso para mí extraordinario de motivación a un ejército de hombres y mujeres jóvenes, y yo estuve presente ahí, y de verdad que lo que más me impactó a mí fue la cantidad de muchachos jóvenes que estaban ahí en ese acto de juramentación y la motivación de ellos. Siempre he dicho que el Partido de la Liberación Dominicana es una escuela política, donde brinda muchas oportunidades. El PLD ahora está en un proceso de transición de su liderazgo, una transición irreversible que brinda oportunidades a una gran cantidad de hombres y mujeres que les gusta el ejercicio de la actividad política a hacer carrera. Creo que lo del día de ayer es el inicio de las grandes y la larga jornada de trabajo político que tiene encima el Partido de la Liberación Dominicana, que eso en esta primera etapa va a concluir, creo que a mediados del mes de diciembre, con 10 juramentaciones, que incluye el sur, el Cibao y la capital. Vimos un Partido de la Liberación Dominicana motivado, vigorizado. Ahora está el presidente del PLD, Danilo Medina, en la calle por un lado. Por otro lado, usted tiene candidaturas como el caso de Abel Atahualpa Martínez Durán. Tiene ahí a Domínguez Brito. Usted tiene ahí a doña Margarita Cedeño de Fernández. Más que candidaturas, Felipe, aspiraciones. Aspiraciones, correcto. Son aspirantes. Pero que tienen contacto directo. Lo importante de esto es que tú tienes contacto directo con la población. Y tiene a Marisa, para no ser excluyente.
Entonces tú tienes un contacto y esos sectores o esos grupos, o como tú quieras llamarle, esos equipos de trabajo, te permiten mantener una movilización permanente y constante del Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos, en esta etapa que concluye prácticamente ya su congreso. Entonces, vamos a ver qué va a ocurrir. Miren, voy al punto ahora. El señor José Rijo Prevost dijo recientemente que las reformas van sí o sí. O sea, no importa, sí o sí van las reformas. Y yo digo, qué bueno que Rijo diga eso, porque a veces cuando veo el debate alrededor de las reformas no le encuentro sentido. Porque el PRM como partido político y el presidente Luis Abinader tienen el control total del Congreso. El control total del Congreso. Obviamente, una cosa es la legalidad con que tú pases una reforma y otra cosa es la legitimidad con que tú hagas una reforma. Entonces, creo que el gobierno lo que está empantanado en el tema de buscar un nivel de legitimidad, pero con imposición. Entonces, si tú quieres establecer una imposición, tú no puedes buscar legitimidad. Porque tú no puedes buscar legitimidad en mí cuando tú quieres imponerme tu voluntad a mí, porque ni siquiera me estás llamando a discutir, ni me estás haciendo una propuesta. Tú me estás diciendo que sí o sí las reformas van como quiera. Entonces, cojoyo, si van sí o sí como quiera, pues somételas al Congreso, apruébenla y comiencen a cobrar impuestos. Y no hay problema con eso. Ahora bien, ¿qué dice Rijo Prevost? Felipe, escúchame que lo interrumpa a usted, descendiente de próceres. Yo creo, Felipe Romero Sánchez, que ese fue un exabrupto de ese brillante economista. Fue, incluso voy un poco más allá, políticamente una torpeza, y desde el punto de vista social fue una imprudencia que puede traer nuevas protestas de los que no están de acuerdo con una reforma, y él dice que esa reforma se va a imponer, que habrá reforma sí o sí. Pero que él lo diga, don Álvaro, perfecto, porque él es funcionario público y asumirá su consecuencia el gobierno si lo hace sí o sí. Pero lo peor que dijo el señor Rijo, y ahí sí es verdad que me van a tener a mí en la Plaza de la Bandera. Ahí sí es verdad que me van a tener a mí en la Plaza de la Bandera. Es que el presupuesto del año 2022, el déficit, se va a cubrir con la venta de los activos del Estado. ¿Y cuál fue el primer activo del Estado que estableció el señor Rijo Prevost? La venta de las empresas generadoras hidroeléctricas. Oigan el primer activo que plantea el señor Rijo Prevost, que incluso ya le puso precio, 45 mil millones de pesos. De manera tal que todas las generadoras hidroeléctricas, que ese sistema de planta que se genera energía a través del agua con nuestra presa, que nos costaron nuestros recursos, nuestro dinero, se va a vender por menos de $1,000 millones. 45 mil millones de pesos, dice el señor Rijo Prevost. Ahora yo le voy a preguntar a Rijo, ¿cuál es la pérdida que genera la empresa hidroeléctrica en este país? Creo que está generando cerca de 450 megavatios, toda la generadora del sistema DGI. Yo quiero que él me diga cuáles son las pérdidas que genera. Si tú tienes una empresa ahí que te está generando sin pérdida, te representa un equilibrio del sistema energético entre el Estado y el sector eléctrico regulado. Entonces tú me estás planteando a mí vender las hidroeléctricas. Bueno, pues véndala también. Yo pregunto, aquí hay una de las empresas más exitosas que tiene el Estado, que es ET, Empresa de Transmisión Eléctrica. Cada torre de esa que usted ve que circunda cuando usted sobrevuela el país, cuando usted viaja por carretera, son propiedad del Estado. Esa empresa cobra un peaje por cada kilowatt que se transmite por esa carretera eléctrica. Es un tema de seguridad nacional. Por demás, es un tema de seguridad nacional. Yo pregunto,
¿Cuál es la pérdida que generan esa empresa donde el Estado ha hecho cuantiosas inversiones en crear esas autopistas eléctricas para nosotros tener una red de distribución eléctrica a nivel nacional? Pero peor aún, esa empresa estableció el sistema de cable de fibra óptica más grande, la autopista de cable de fibra óptica más grande. ¿Por qué? Porque tiene la infraestructura, tiene las torres. Y si tú tienes las torres, lo único que tú tienes que hacer es comprar el sistema de cable de fibra óptica. Entonces tú le vas a vender el sistema de cable de fibra óptica al sector privado y le va a vender las empresas hidroeléctricas y le va a vender las empresas de transmisión eléctrica. ¿Y por qué no le vendemos las sedes? Porque a mí me gustaría que le vendiéramos la sede. ¿Por qué el Estado Dominicano tiene que desapoderarse de las empresas que le son rentables? Porque el ministro administrativo de la presidencia, sentado aquí a mi derecha, a mi diestra, dijo: queremos un Estado cada vez más pequeño, un Estado menos interventor y un Estado donde el sector privado juegue su rol. Pero el sector privado está jugando el rol con el dinero del Estado Dominicano. Aquí se ha demostrado en términos históricos que el sector privado ha tenido menos capacidad gerencial que el propio Estado a la hora de cuando se trata de la administración de recursos públicos. ¿Y qué ocurrió cuando nosotros le vendimos las sedes con Unión Fenosa y AES? Olvidamos cómo esas empresas, de una manera prácticamente descarada, abandonaron la responsabilidad social, y para que el gobierno o los gobiernos evitaran que los barrios vivieran con antorchas encendidas 24 horas y los 7 días de la semana, porque esas empresas entendían que cada entrada de ese barrio era deficitaria y que tenían que hacer una inversión cuantiosa para regular el servicio de suministro de energía eléctrica. Obligaron entonces al Estado Dominicano en cada entrada del barrio a poner un contador. Entonces el Estado paralelamente tuvo que agarrar y buscar a través de organizaciones sociales un sistema de cobro directo a los usuarios del servicio, sustituyendo de manera paralela la función de las empresas distribuidoras. Porque las empresas distribuidoras le dijeron al Estado: no, ahí nosotros no podemos entrar porque la inversión que nosotros vamos a hacer ahí, en términos económicos, no nos garantiza un retorno. Y a Capotillo no le vamos a dar luz. Y te apagaban a Capotillo 24 horas y los 7 días de la semana. ¿Y qué vamos a hacer? No, si ustedes quieren, Estado, vamos a poner ahí en la calle 16 con Nicolás de Obando, ahí nosotros vamos a colocar un contador de entrada. Y todo lo que consume ese sector, ese cuadrante allá, ustedes como Estado me lo pagan a mí. Pero así sí es bueno. Terminaron quebrando a Unión Fenosa, terminó quebrando esa empresa. Porque no solamente repatriaba los capitales que se ganaba de manera onerosa, sacándole el jugo no solamente a los consumidores, sino al Estado, sino que cada inversión que hacía aquí, hacía préstamo por encima hasta de un 36% anual a la matriz en España, para decapitalizar y quebrar la empresa. Y después que decapitalizaron y quebraron la empresa, entonces nosotros tuvimos que comprarle la empresa a ellos, y no solamente comprársela, sino que para pagársela tuvimos que ignorar las mejores cuentas del sector privado, de los grandes clientes regulados, equivalente a $7 millones mensual, para que ellos mismos se autocobraran la deuda que ellos le crearon a esa empresa en base a esos créditos onerosos que hicieron con la matriz. Pero, Felipe, ¿quién vendió esas empresas? Sí, la vendió Leonel Fernández, el aliado de ustedes. Y el PLD, si tú, porque yo te respondo, yo no tengo problema. ¿En qué partido estaba? ¿Y quién la compró? ¿En qué partido estaba? No, yo ahora te voy a... No, yo te voy a decir. Pues hay que completar la historia completa. Sí, te la vendió el proceso Leonel de capitalización. Te la vendió el lo PLD. ejecutó el partido de te la vendió Liberación Leonel y te Dominicana. Lo que tú estás planteando es un cambio de ideología y de visión del Estado. No, porque esas mismas empresas la compró Leonel. No, pero lo que quiero decir y la compró el PLD. No, escúchame. Están criticando. No es que yo comparta la visión de la venta de las hidroeléctricas, porque es un tema de seguridad nacional. Ahora, ustedes fueron los que impulsaron ese proceso de capitalización. Perfecto. Y me parece poco honesto una posición en la que se desdibuja la visión que plantearon en el pasado, de los cuales ustedes fueron los protagonistas como partido. Si la capacidad de análisis o la mentalidad tuya
es pétrea y no evoluciona en el tiempo y no entiende que los procesos tú tienes que revisarlos. No, escúchame, no porque estoy hablando, se refiere al pensamiento. Yo estoy hablando del pensamiento, no estoy hablando en términos personales. Y que todo proceso tiene que tener una evaluación y que esa evaluación tiene que arrojar resultados. Ahora, si en función de que el PLD en el año 96-94 se montó en esa ola de privatización o de capitalización, porque esa también es una narrativa mediática que hay que desmontarla, porque estamos hablando de un proceso de capitalización, y aquí hay empresas capitalizadas con capital mixto y privado, como es el caso de Gejaine y Gitabo, que han dado muy buenos resultados, o en el caso de Molino Dominicano, para ponerte otro ejemplo. Estamos hablando de capitalización. Además, le voy a decir algo, Felipe, a favor de lo que estás diciendo. Le guste o no a mucha gente, la historia está ahí. En 1990, en la campaña de 1990, en el programa de políticas prometidas a realizar, tanto el profesor Bosch como Jacobo Masluta en el PRI, y más adelante lo harían otros partidos, ofrecieron y prometieron la privatización. Pero hay un elemento. Se le entregamos al sector privado. Yo tengo el discurso del profesor Bosch en la Cámara de Comercio americana. Fracasaron. Pero ¿quién compró entonces en base a ese fracaso? Nosotros tuvimos que agarrar en el año 2005 y negociar con Unión Fenosa y entregarle 650 millones de dólares para la recompra. Y después nos fuimos a una lista internacional con AES y terminamos comprándole a AES diga qué gobierno. 30 millones de ¿En qué gobierno se hizo la recompra? En el gobierno del PLD. Sí, fue en el gobierno del PLD. Revisa esa historia. No, de Hipólito. Porque la recompra. Escúchame. No fue en el gobierno de Hipólito, porque el gobierno de Hipólito lo que hizo fue que le entregó la pignoración de las mejores cuentas de los clientes. La recompra se hizo en honor a la verdad y a la historia en el gobierno. Pero me pone nervioso. Entonces, yo lo que quiero es señalar que no olvidemos la actuación del ingeniero Radamés Segura en ese proceso. Fue vital para evitar que tuviéramos que pagar lo que no debíamos, y en cambio recibimos lo que otros sí debían de pagarnos a nosotros. Ahí en ese proceso, don Álvaro, hay que recordar la intervención del bandido del rey de España. Y ese proceso formó parte de los acuerdos de Madrid, si tú no lo sabías, mi querido hermano. No hablamos de una recompra. Hablamos que eso formó parte de los acuerdos de Madrid, mediante el cual Unión Fenosa le entregaba al Estado Dominicano o le vendía al Estado Dominicano esas empresas por ese monto donde nosotros teníamos que pagarle 7 millones de dólares todos los meses a Unión Fenosa, pero nosotros no. Es que le dijimos, mira, la Cervecería Nacional Dominicana, industria tal, todas esas industrias te acumulan 7 millones y medio de pesos. Cóbraselo tú mismo. Entonces tuvimos que agarrar y buscar luego un préstamo de 650 millones de dólares para agarrar y comprar de manera definitiva y pagar esa deuda que teníamos nosotros con un sector privado que fracasó en el campo eléctrico. Óigame bien, vendan todo el patrimonio del Estado, véndanlo, pongan el Estado mucho más pequeño, que parece que le va a dar muy buenos resultados. Ahora, esperen la reacción de este pueblo, porque con la experiencia que nosotros tenemos, no podemos estar inventando. Si el sector privado quiere invertir, que invierta, que se asocie, que creo que es lo mejor que ha ocurrido aquí, el famoso joint invention. Si nosotros tenemos un 50% de las hidroeléctricas, usted agarra y esa empresa está valorada en 45 mil millones de dólares. Bueno, pero es que el sector privado aporte 45 mil millones de dólares para invertirlo en nuevas hidroeléctricas. Usted quiere vender la sede y está valorada en 30 millones de dólares. Bueno, porque el sector privado aporte los otros 30 millones de dólares. Punta Catalina está valorada en 3 mil millones de dólares. Bueno, porque que busquen ellos los otros 3 mil millones de dólares. Y de eso es que se trata los acuerdos y las famosas alianzas pública y privada. No entregarle el patrimonio del Estado al sector privado para que haga con ellos lo que le dé su maldita gana. Antes de irnos a la pausa, una información, Rosendo Tavares Villalobos. Sí, la familia del ex general de 4 estrellas. Y ex secretario de Estado. Sí, pero primero general de 4 estrellas del Ejército de los Estados Unidos,
ex secretario de Estado, primer secretario de Estado negro de Estados Unidos, ex presidente del Comando Mayor Conjunto, primer negro en ocupar también esa alta posición militar en los Estados Unidos. Colin Powell, de 84 años, ha fallecido en la mañana de hoy. Está comunicando a su familia y ha sido víctima del COVID-19. Su familia comunica que murió en las primeras horas de hoy, producto del impacto del COVID-19. Un hijo de inmigrantes jamaiquinos, nació y se crió en Nueva York, en el Bronx, y fue secretario de Estado en la gestión del expresidente George Bush, hijo, durante el periodo 2001-2005. Repetimos que falleció hoy en Estados Unidos Colin Powell, ex secretario de Estado de ese país. Llévatelo, Cundo.